Hace tiempo que no teníamos la ocasión de encontrarnos en un acto de esta naturaleza. En todo caso, yo quería empezar mi declaración recordando unas palabras de Rousseau, que decía: sin libertad, o mejor dicho, no hay libertad sin justicia. Y la celebración inminente de los juicios orales contra el juez Baltasar Garzón por la Sala Segunda del Tribunal Supremo es una explicitación más, entre otras muchas, del profundo deterioro del poder judicial y un signo más de la crisis del Estado de Derecho y de la democracia en España. Dicho esto, yo quería volver a comenzar este acto con las mismas palabras que pronuncié en el auditorio Ramón y Cajal de la Complutense de Madrid el 13 de abril de 2010. Lo digo porque sigo conservando plena autoridad. Y además tengo la ventaja de que ha habido un juez demócrata que entendió que eso era el ejercicio de la libertad de expresión y no otras cosas que se decían. El Tribunal Supremo, o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se constituyó y sigue constituyendo, como dije entonces, un instrumento de la actual expresión del fascismo español. Y esto es para el Tribunal Supremo debe saber, como ya se ha anticipado por mi compañero Jaime Ruiz de alguna manera, debe saber que el inicio del juicio contra el juez Garzón es el inicio del juicio contra el propio Tribunal Supremo, por los ciudadanos y la sociedad democrática en su conjunto. Un Tribunal Supremo que va a estar sometido sin las formalidades procesales propias de un proceso penal, mucho menos, y por tanto sin esas formalidades que todos conocemos, pero va a estar sometido a un auténtico enjuiciamiento que va a exigirles o va a pedirles cuentas, sería la expresión similar, de cómo obran cuando tramiten el juicio oral y cómo dicten su sentencia finalmente. Y va a exigirles algo que hasta ahora no han acreditado demasiado, o de ninguna manera: independencia, al margen de cualquier forma de jerarquización o corporativismo, que es ya de la que hay muestras abundantes a lo largo del proceso, como en el caso de que el juicio con las escuchas telefónicas de Gürtel vaya a formar parte de ese tribunal los magistrados Varela y Marchena, que serían materialmente incompatibles desde el punto de vista de la estricta legalidad que pudieran formar parte de ese tribunal. Pues bien, pese a todo, vamos a pedirles independencia. Hoy día tenemos dudas de esa independencia, como tenemos dudas de su imparcialidad, pero pese a todo vamos a pedirla, como vamos a pedirle también que obre con buena fe, que obre de una manera fiable ante los ciudadanos y que obre sobre todo y finalmente también con acierto. Es lo mínimo que se puede pedir de un tribunal cuando somete a juicio a alguien, mucho más con el caso de que no a un juicio a una persona como el juez Garzón, que nunca tenía que estar sometido a ninguna clase de juicio porque no ha cometido ningún delito. Pero yo creo que hay algo importante que hay que exigirle al Tribunal Supremo de una vez, y es que interprete y aplique los tratados internacionales suscritos y ratificados por España y que hasta ahora se han negado a aplicar, particularmente en el procedimiento de los crímenes de franquismo. Ya es hora de que alguna vez sepan que hay un derecho internacional humanitario, que hay un derecho penal internacional que permitió la detención de Pinochet y su posterior entrega a las autoridades chilenas o las autoridades británicas, que fue obra del juez Garzón, que dio un giro de 180 grados al derecho penal internacional. El Tribunal Supremo, además, el Tribunal debe saber, porque es bueno que lo sepa, y hay que explicitarlo alguna vez en público, que va a tener o va a actuar todos ellos, los integrantes de la sala, concretamente que va a juzgar por la investigación de los crímenes del franquismo, va a tener delante la mirada, yo diría que muda, doliente y desesperanzada de unas cuantas víctimas y sobre todo de familiares de víctimas, concretamente de los familiares de los 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, fallecieron en las cárceles franquistas desde 1939 a 1944, expresión de un auténtico genocidio, puesto que la mayor parte de ellas murieron fusiladas. En segundo lugar, que sepan que van a tener presente la
mirada de los familiares de los 1.717 fusilados en el campo de la Bota de Barcelona, que también están esperando alguna vez una respuesta y que no lo ha llegado todavía. Se van a tener también delante la mirada de las víctimas, algunas posiblemente fallecidas o familiares de esas víctimas, de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. También van a tener presente esta mirada. Yo creo que son familiares, víctimas directas, que expresan con una cierta escepticismo, como es natural, la impunidad absoluta del pasado totalitario de España, que yo creo que no ha ocurrido en ningún otro país europeo con antecedentes nazis o fascistas directamente como Alemania o Italia. Y todos los ciudadanos deben valorar también, los ciudadanos deben valorar que el Tribunal Supremo, el juez Varela, la Sala Segunda, todos sus organismos, todos sus componentes, que alguna vez apliquen el derecho internacional, como he dicho, pero sobre todo que no utilicen las leyes vigentes, la ley de amnistía, la ley de la memoria histórica, etcétera, etcétera, para impedir la persecución de los genocidios franquistas y para favorecer paralelamente la persecución penal y justificada del juez Garzón. Yo creo que ante esta decisión, yo creo que hay varias razones por las cuales la sociedad en su conjunto, los ciudadanos demócratas, han de estar atentos y enjuiciar la labor del Tribunal Supremo. Primero, por haber admitido a trámite la querella de una organización ultraderechista como Manos Limpias, heredera directa del partido como era también Falange Española en su día, le dio el ideario a la dictadura del general Franco. Es gravísimo que un Tribunal Supremo se haya convertido en un aliado objetivo de la extrema derecha española. Creo que es una realidad. Pero además, yo creo que es bueno recordarle al Tribunal Supremo que sería la ocasión de que aplicara el derecho internacional sobre las desapariciones forzadas, porque es una materia en la que parece que, por supuesto, el juez Varela, que era un perfecto ignorante sobre la materia, y otros magistrados de la Sala Segunda, parece desconocer absolutamente, cuando sigue siendo una normativa internacional de derechos humanos básica en cualquier sistema democrático. Y doy un dato para recordar la gravedad que tiene este problema. Según los últimos datos, y son incompletos, porque son a 26 de octubre de 2011, de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, una oficina por tanto creada por el anterior gobierno, daba una cifra de fosas comunes identificadas, localizadas, que aún no habían sido objeto de actuación alguna. 1.204. Lo hacía el 26 de octubre del año pasado. Si estamos ante ese dato, quiere decir que siguen siendo ciertos los datos facilitados por el juez Garzón cuando cifró en la última providencia de finales del 2008 entre 136.000 y 152.000 los desaparecidos a consecuencia de lo que llamaba el Consejo de Europa los escuadrones de la muerte franquista. Ante todo ello, el Tribunal Supremo debe reflexionar, aplicar el derecho internacional y nacional justamente y no vulnerando, como ha hecho hasta ahora, la legalidad nacional e internacional. Por tanto, yo creo que estamos ante la necesidad de que el Tribunal Supremo no asuma la lógica de los Estados frente a la lógica de las víctimas, porque las víctimas están, como ha dicho Jaime con mucho acierto, están más desamparadas que nunca, más olvidadas que nunca y más desesperanzadas que nunca. Y en esto yo me voy a permitir leer un texto de un gran trabajo sobre llamado La herencia y el olvido del profesor Reyes Mate, que decía lo siguiente: las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quieranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia, que sucesivamente ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en un sistema democrático. Y esto es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo si el Tribunal Supremo no se pone acorde con estos principios básicos de la reparación de las injusticias. Por tanto, espero que este juicio que estoy planteando al Tribunal Supremo sea asumido por la ciudadanía para que realmente lo lleve a cabo con todas sus consecuencias. Yo creo que llevaba razón los tres magistrados que dictaron el voto particular del auto de la Audiencia Nacional, en la que se privó definitivamente la competencia de la Audiencia Nacional y por tanto del juez Garzón para investigar las desapariciones forzadas, o como decía él, las detenciones ilegales en el marco de crímenes contra la humanidad.
que era lo que decía literalmente. Esos votos particulares de esos 3 magistrados de la Audiencia Nacional decían: con esta decisión la Audiencia Nacional ha clausurado ante los tribunales la investigación y el derecho de las víctimas a esa investigación. Y esta es la realidad de lo que ha ocurrido hasta ahora y que tiene escaso remedio hoy por hoy. Pero ahí estamos y estaremos todos pendientes de esas resoluciones para que las víctimas sean, como decía Jaime con acierto, reconocidas en sus derechos básicos de reparación, justicia y unos cuantos derechos más que en este momento no puedo precisar. Yo quería además señalar que esas asociaciones, cuando han pretendido comparecer como partes en el proceso, el Tribunal Supremo las ha despachado como quien despacha a alguien que inquieta o estorba o molesta a un alto tribunal. E incluso en algún momento, cuando pretendieron ser parte en el procedimiento penal contra el juez Garzón, llegó un momento en que ese Tribunal Supremo les dijo, en alguna resolución que está por ahí, les dijo que estaban abusando del derecho y algo más grave, que se abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo. Es la mayor muestra de arrogancia, de prepotencia y de injusticia que he visto en un tribunal cuando están teniendo toda clase de complacencias a lo largo de hace ya muchos años con la extrema derecha española. Quiero añadir algo sobre el proceso con las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Garzón y que determinaron prácticamente el descubrimiento de la gran trama de corrupción del caso Gürtel y su vinculación al Partido Popular hoy en día. Quiero decir algo que me parece elemental. Mientras el expresidente Camp está sometido a juicio y se permite además calificar